Bien, para el estudio de la palabra de nuestro Dios en esta mañana, vamos a abrir nuestras Biblias allá en el Salmo número 32, libro de los Salmos, capítulo 32. Es un salmo cortito, ¿verdad? Solamente tiene 11 versículos y vamos a leerlo. Salmo número 32, tiene como título ahí, bueno, algunos encabezados, en algunas Biblias viene la dicha del perdón. Dice ahí: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonas la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Este es un salmo de David y es un canto, ¿verdad? Es un canto. ¿Qué es lo que vemos aquí? Pues vemos que David, ¿verdad?, está cantando algo que había sucedido con él. Hallamos varias cosas ahí. Nosotros sabemos que debemos de cantar con el espíritu, pero debemos de también cantar con el entendimiento. David lo que cantaba o los salmos que escribía, pues sabemos que era inspirado, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios, por algo está aquí. Entonces David, inspirado, pues estaba inspirado, ¿verdad?, en lo que debía escribir, pero muchas partes en realidad estaban muy personificadas en él, ¿verdad? Tenía un sentimiento de algo que había sucedido con él. Entonces eso es lo que notamos ahí en ese canto. Yo no sé si ustedes vieron varias cosas de las cuales está hablando ahí David, ¿verdad? Varias cosas de las cuales está hablando ahí David. Entonces, por eso en esta mañana vamos a analizar el canto de David con el título, el canto de David, ¿de qué nos habla? Ese va a ser el tema, ¿verdad? El canto de David, ¿de qué nos habla? Fíjense lo que dice el versículo 10. Yo sé que la mayoría, pues, a lo mejor no le entendemos a la primera, ¿verdad? Yo al menos no le entendía a la primera, lo leí, ¿verdad? Y tiene muchas cosas muy bonitas. Pero fíjense lo que dice el versículo 10. Dice: muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. De lo primero que podemos hallar ahí al final, ¿verdad?, en esa parte, lo primero que vamos a tocar en cuanto a lo que está diciendo David es acerca de lo que está él mencionando en la primera parte. Dice: y muchos dolores habrá para el impío. En su canto está hablando de que habrá mucho dolor para el impío. ¿Por qué será que David está diciendo eso? Bueno, porque David, sabemos lo que hizo, ¿verdad? Sabemos que él, pues, fue tentado, ¿verdad?, y tristemente falló con Betsabé, ¿verdad? Sabemos que él la vio, la deseó como mujer, y sabemos que hubo consecuencias a eso, ¿verdad? Entonces David recordaba acerca de sus pecados, y en esta parte, en el canto, pues lo entona, ¿verdad? Vemos ahí cómo está mencionando algo muy importante que muchas gentes no toman en cuenta. Dice: muchos dolores habrá para el impío. ¿Qué creen que hubo en ese momento para David, en el momento que fue descubierto en su pecado, ¿verdad? Mucho dolor. Entonces ahí nos habla del costo de pecar, ¿verdad? Mucho dolor. El costo de pecar es dolor. Realmente, yo no sé si algunos de nosotros no lo hemos visto, o a lo mejor sí, pero realmente ustedes creen que si una persona, poniendo un ejemplo, si una persona que va a robar alguna casa contemplara las consecuencias que van a venir por eso que va a hacer, quizás no lo haría, ¿verdad? Muchas veces lo hacen solamente por seguir sus sentimientos, por la necesidad, por muchas cosas,
y no analizan lo que vendrá atrás de eso, ¿verdad? Imagínense a David si hubiera analizado lo que iba a venir atrás de eso que él estaba haciendo al principio al estar viendo a Betsabé. Si él hubiera visto todo lo que iba a perder y lo que iba a sufrir, yo digo que no lo hubiera hecho, ¿verdad? Pero imagínense esa persona que decide salir a robar y después es atrapada y luego va a la cárcel y deja a la familia en peor situación. Ahora la mujer tiene que salir a trabajar, los hijos ya no tienen papá y van a ser educados por alguien más, quizás, ¿verdad? La familia, los abuelos. Realmente muchas veces al pecar no contemplamos o no se contemplan las consecuencias, ¿verdad? Es lo que estamos viendo ahí de parte de David, ¿verdad? El pecado trae sufrimiento, ¿verdad? Es lo que está diciendo él. Lo decía convencido, ¿verdad? Nosotros si leemos allá en la historia de David vemos cómo él lloraba y pedía y se angustiaba, pero Dios no cesó de darle ese castigo que él mismo había dictado, ¿verdad? Él mismo se puso los tantos en los que iba a pagar acerca de su pecado. No pagarlo literalmente, ¿verdad? Solamente fue un castigo, una reprensión de Dios, porque pues no había modo de que le pagara algo a Dios, eso ya lo tenemos claro, ¿verdad? Entonces, nos habla David en ese versículo del costo de pecar, ¿verdad? Tristemente, imagínense, esa persona pierde en realidad por una mala decisión, pierde a su familia, pierde a sus hijos, pierde muchas cosas esa persona que sale a robar. Pero hay algo mucho más grave, ¿verdad? Mucho más grave que las consecuencias físicas. Hay algo mucho peor, que yo creo que era lo que lo hacía sentir a David eso, ¿verdad? Sentir sufrimiento en medio de su pecado. ¿Qué podemos ver? Bueno, pues dice ahí Romanos 6:23, que es peor que las consecuencias físicas. Romanos capítulo 6, versículo 23. Dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, la paga del pecado es muerte. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que esa persona que se arrepiente quizás de sufrir cosas físicamente hablando, consecuencias físicamente hablando, pues hay algo mucho peor, ¿verdad? Algo mucho peor que nosotros lo vemos allá en Génesis, cuando el hombre, ¿verdad? Cuando el hombre es puesto en el huerto del Edén y cuando Dios le dice algo acerca de lo que no tenían que hacer, ¿verdad? Y ellos lo hacen. ¿Qué es lo que vino? Dijo, ciertamente morirás, ¿verdad? Adán y Eva no murieron físicamente, pero murieron espiritualmente. Entonces, la paga del pecado es muerte, pero no es una muerte física, ¿verdad? Es una muerte espiritual, es una separación de Dios. ¿Qué es lo que cuesta o el costo del pecado? ¿Qué es lo que trae en sí? Bueno, pues trae un alejamiento con Dios, un distanciamiento, una separación completa de Dios, ¿verdad? Entonces, es algo que David estaba perdiendo. Más que todas las cosas, al final lo que tenía más miedo de perder era la compañía de Dios, ¿verdad? La ayuda de Dios, el socorro de Dios. Era algo que la gente muchas veces no entiende, ¿verdad? Las personas de allá afuera piensan que las consecuencias son el resultado de pagar alguna mala acción que se hizo, pero no se dan cuenta que hay algo mucho peor, ¿verdad? Hay algo mucho más peligroso para ellos que la muerte física, ¿verdad? La muerte espiritual, que es la separación de Dios, ¿verdad? Entonces, David, ahí en el capítulo 32, versículo 10, dice, muchos dolores habrá para el impío. Lo decía porque él lo entendía, ¿verdad? Muchos dolores. ¿Qué otra cosa sería lo que estaba perdiendo David en medio de esa situación? Pues pierden el gozo, ¿verdad? Realmente una persona que vive en el mundo haciendo cosas malas, yo digo que desconoce de lo que es el verdadero gozo, ¿verdad? Sabemos que el gozo no depende de las circunstancias alrededor, no es lo mismo que la felicidad, ¿verdad? La felicidad sí, la felicidad es ayudada por muchas cosas a nuestro alrededor, triunfos, es lo que nos hace a nosotros ser felices, bienes económicos, nos hace ser felices, muchas cosas, ¿verdad? Estar sobresaliendo quizás en el trabajo, en la escuela, en muchas cosas, eso nos hace feliz, pero eso no nos da el gozo, ¿verdad? Del cual habla la Escritura. El gozo es algo que se puede sentir incluso en medio del dolor. Es algo que David perdió, ¿verdad? ¿Ustedes creen que él podía estar contento en medio de su dolor después de haber cometido el pecado que cometió? Ahí él no podía sentir gozo, ¿verdad? No podía sentir ese gozo que si hubiera sido por alguna cosa diferente, pero él siendo firme, pues él en medio del dolor hubiera sentido esa tranquilidad, ese gozo de sentirse apoyado por Dios, de sentir que Dios lo iba a ayudar a salir adelante, ¿verdad? Pero es algo que se pierde también.
tristemente, ¿verdad? Al pecar se pierde totalmente el gozo, ¿verdad? Y las personas que andan allá afuera sin conocer de la voluntad de Dios, pues no conocen el gozo, ¿verdad? No conocen lo que es estar tranquilo en medio de la tempestad. Desconocen eso. Gracias a Dios, nosotros no, ¿verdad? Entonces se pierde también la paz. La paz verdadera, ¿verdad? La paz que también se puede sentir en medio de la tribulación. ¿Qué más se pierde? Pues la confianza, ¿verdad? El valor. Yo no me sentiría con valor de afrontar un día la muerte si sintiera yo que estoy cometiendo pecados muy graves, estoy viviendo en pecados todavía, ¿verdad? Entonces yo sé que todos los días cometemos errores todavía, pero nos seguimos arrepintiendo, buscamos ir perfeccionándonos. Entonces, pues es algo bueno, ¿verdad? Pero ya si de plano entregara mi vida a hacer cosas malas, pues dudo que tendría yo el valor de afrontar la muerte, sabiendo que iría yo a un lugar mucho peor, ¿verdad? Que lo que pueda yo sufrir en esta vida. Entonces, el costo de pecar es lo que nos habla primeramente ahí, el versículo 10. El costo de pecar, dice ahí, muchos dolores habrá para el impío, ¿verdad? Muchos dolores. Dolores en muchos sentidos, ¿verdad? Dolores en cuanto a muchas cosas, hablando físicamente y hablando también en lo espiritual, en lo emocional, ¿verdad? Tristemente es algo que se deja a un lado, pero es lo que le pasó a David. Pero fíjense de qué más nos habla este canto que entona ahí David o que escribe David en este salmo. Fíjense lo que dice el versículo 5. Dice ahí, dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ahí nos habla de confesar, ¿verdad? Confesar el pecado. Es lo que está diciendo ahí. ¿Por qué? Porque fíjese lo que dice el versículo 3. Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. Imagínense ustedes a David, que él decía, yo reconozco que he hecho algo que está mal. Yo sé que lo he hecho, ¿verdad? Pero no lo confesaba, solamente lo reconocía. No es lo mismo reconocer algo que confesarlo, ¿verdad? No es lo mismo y muchas veces pensamos que es lo mismo, pero no, aquí dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Quiere decir que él reconocía o él sabía, ¿verdad? Esa persona que estábamos usando como ejemplo que roba, pues cuando se ve descubierta, quizás reconoce su error, ¿verdad? Dice, no, pues es que estaba robando, ¿verdad? No está bien. Una cosa es reconocer que haces algo mal, pero otra cosa muy diferente es confesar. Confesar. ¿Qué será confesar a Dios el pecado? ¿Será acaso que Dios no lo sabe, no lo conoce? Yo digo que no es eso, ¿verdad? Dios ya sabe, Dios vio, Dios conoce. Dios podemos decir, no literal, pero podemos decir que apunta, ¿verdad? Lo que vamos haciendo cada día en nuestras vidas. Y los pecados, pues también son apuntados y luego son borrados cuando confesamos, ¿verdad? Son quitados de esa lista y al final llegaremos con una lista pues limpia a la presencia de nuestro Dios, ¿verdad? Entonces, dice ahí, el costo, es de lo que nos está hablando ahí David, del costo de confesar el pecado, ¿verdad? La confesión viene incluyendo el arrepentimiento, ¿verdad? El arrepentimiento. Una confesión no es declarar que hiciste algo, sino que también por dentro vaya el arrepentimiento. Un sentido de cambiar tu manera de pensar, ¿verdad? De cambiar, de ya no querer volver a hacer eso, no por las consecuencias, sino porque reconozcas que es algo que está mal delante de Dios. Y es algo que la mayoría muchas veces no hacemos, ¿verdad? Entonces, podemos decir que la confesión va de la mano con un sincero cambio en el modo de pensar, ¿verdad? Fíjense lo que dice la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9. Dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos que el Antiguo Testamento es sombra, ¿verdad? Es sombra y el Nuevo Testamento es la realidad. En el Antiguo Testamento también hacían cosas similares, ¿verdad? Sabemos que
David reconocía que él debía de confesar su maldad, ¿verdad? Debía reconocer su pecado, aunque Dios ya lo sabía, ¿verdad? No era reconocer solamente que había hecho algo mal, sino un arrepentimiento sincero en el corazón. Es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? No nada más que digamos, no, pues sí, si hablé mal de aquel, o si robé, o si hice esto. No nada más eso, sino que haya un arrepentimiento envuelto en eso, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros hallamos que esto es algo que también nosotros debemos de hacer siempre, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, el costo de confesar el pecado, pues yo creo que no es fácil, ¿verdad? No es algo fácil, pero es algo que debemos de hacer, ¿verdad? Cuando caigamos en ese error. Fíjense lo que dice el Salmo 51:17, referente a David también. Dice 51:17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces, eso es confesar, ¿verdad? Un corazón contrito, un corazón que se duele de lo que hizo, ¿verdad? Es un corazón que reconoce, pero no solo lo reconoce, sino que acepta lo que Dios está diciendo de ese pecado, ¿verdad? Que lleva en su mente que ese pecado lo iba a llevar a la muerte, ¿verdad? De acuerdo a lo que leemos allá en Romanos 6:23. Entonces, el costo de confesar el pecado, pues fíjense lo que está diciendo ahí, el versículo 32, capítulo 32, versículo 5. Dice ahí: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. O sea, él declaró su pecado, ¿verdad? Y no encubrió su iniquidad. Porque al principio en el versículo 3 decía él que él reconocía que había hecho algo mal, pero no lo declaraba. En el 5 dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso es algo que viene con la confesión del pecado, ¿verdad? Para él, ¿verdad? Sabemos que era algo que le agradaba a Dios. Sabemos que lo que dice el Salmo 51:17, un corazón contrito y humillado no rechazarás tú, oh Dios. Entonces, el canto de David nos habla del costo de pecado, nos habla del costo de confesar el pecado, y también nos habla, fíjense, vamos a regresar ahí mismo el versículo 10, en la segunda parte dice: mas el que espera en Jehová le rodeará la misericordia. El que espera en Jehová le rodeará la misericordia. ¿Qué querrá decir David con eso, verdad? Sabemos que ellos no conocían completamente cómo se llevaría a cabo el plan de redención. Solamente sabían un poco de que, pues si Dios dice que voy a vivir, pero no sé cómo va a ser eso, ¿verdad? Desconozco cómo se vaya a llevar a cabo el plan de redención. No tenían una visión clara como ahora nosotros lo tenemos. Ahora que nosotros gozamos de estar en la era cristiana, ¿verdad? En la era donde ya tenemos una revelación completa del plan de salvación de Dios. Entonces, en ese versículo nos habla de la misericordia, ¿verdad? La misericordia, podemos decir que nos habla del costo, ¿verdad? Del costo de la limpieza del pecado, ¿verdad? Porque dice ahí que el que se acercara a Dios, pues, y confesara sus pecados, recibiría misericordia, sería rodeado de misericordia. Es algo que ocurre con nosotros, ¿verdad? O que ocurrió con nosotros. Por misericordia, por la misericordia de Dios, es que envió a su Hijo, ¿verdad? Amor hacia nosotros. Le dolía el corazón, dolor de corazón, misericordia. Entonces dice ahí Juan 3:16: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿verdad? Entonces, el costo de la limpieza del pecado, la misericordia de Dios, ¿qué costo tendrá? Pues sabemos que, fíjese lo que dice ahí mismo en la primera carta de Juan. La primera carta de Juan, capítulo 1, pero el versículo 7. Dice ahí, primer carta de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
¿Cómo podemos ser limpiados ya ahora nosotros de nuestros pecados? Bueno, por medio de la sangre de Cristo. Entonces, ¿cuál es el costo de la limpieza del pecado? Pues fue la sangre de Cristo, ¿verdad? Ese fue el costo, la vida de Cristo vertida en esa cruz, esa vida la cual pues nos da vida a todos nosotros, ¿verdad? Los que decidimos obedecer el Evangelio, los que hacemos lo que Dios nos dice que hagamos, que aprovechemos esa gran bendición de que Cristo haya venido a esta tierra y decidido morir por nosotros, ¿verdad? Entonces, el costo de la limpieza del pecado fue la sangre de Cristo, ¿verdad? David no lo sabía, David solamente decía, la misericordia de Dios, yo sé que por la misericordia de Dios seré perdonado, pero nosotros sí sabemos cuál es el costo completamente, ¿verdad? Sí tenemos claro cuál es el costo de obtener esa salvación que ahorita tenemos en promesa, ¿verdad? No todos, yo sé que hay unos que todavía no, ¿verdad? Todavía no deciden hacer lo que Dios dice que hagan, ¿verdad? Pero fíjense lo que dice Romanos 4:7. Romanos capítulo 4, versículo 7, dice ahí, diciendo, bueno, desde el 6 dice, como también David habla de las bienaventuranzas del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa del pecado. Hasta ahí podemos hallar cómo mismo apóstol Pablo habla de David, ¿verdad? Y cómo él reconocía que era una bienaventuranza el que Dios declare a alguien libre de pecado, ¿verdad? Que Dios diga que esa persona está limpia delante de él, que esa persona puede estar reconciliada con él, esa reconciliación que viene, porque sabemos que somos enemigos de Dios cuando estamos haciendo lo malo, ¿verdad? Hay una enemistad por nuestros pecados, ¿verdad? Pero una vez que somos limpiados de nuestros pecados, pues vamos a adquirir esa bienaventuranza, esa felicidad de la cual David hablaba y de la cual el apóstol Pablo también habla en esta parte. Una bienaventuranza que llevará a la felicidad. Sabemos que David, pues literalmente, sí cambió, ¿verdad? Después de su pecado, después de sentirse absuelto de ese pecado, bueno, pues volvió a sentir esa tranquilidad, ¿verdad? Sabemos que nosotros podemos hacer lo mismo. Podemos hacer lo mismo cada uno de nosotros. Entonces, el costo de esa limpieza del pecado, pues es la sangre de Cristo. Y de acuerdo a lo que estamos viendo aquí, pues lo que contrae o lo que viene con esto, pues es una bienaventuranza, la verdadera felicidad que muchas veces desconocemos. Fíjense lo que dice Isaías 55:7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, dice, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Eso es lo que el profeta Isaías le proclamaba al pueblo de Israel, y eso es lo que nosotros también proclamamos a toda la gente, ¿verdad? Nosotros los cristianos vamos y le hablamos a las personas y les decimos que se arrepientan de su maldad, ¿verdad? Que dejen de tener sus pensamientos solamente hacia lo malo y busquen estar cerca de Dios. La persona que atiende este llamado, bueno, pues primero va llenándose de información acerca de nuestro Dios, empiezan a hacer la fe por oír la palabra de Dios y después de eso pues viene lo que viene escrito ahí en Hechos 2, ¿verdad? 2:38. Vamos a leerlo. Hechos 2:38 dice, arrepentíos, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué hay que hacer para obtener el perdón de nuestros pecados? Pues dice ahí, bautizarse, ¿verdad? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces, el día que nosotros queramos ser limpios de nuestros pecados, o el día que quisimos ser limpios de nuestros pecados, tuvimos que ser bautizados, ¿verdad? Y es algo que se le debe de decir
a las demás personas. Este plan de salvación es un plan diseñado por Dios, y Dios lo que quiere es que la gente se acerque a Él para que sean felices, ¿verdad? Que sean bienaventurados, de acuerdo a lo que David estaba diciendo, ¿verdad? Bienaventurado aquel hombre al cual Dios no inculpa de pecado, el cual Dios ya no se acuerda de sus pecados, ¿verdad? Entonces, yo espero que tengamos en cuenta esto. El canto de David nos habla del costo de pecar, nos habla del costo de confesar el pecado y nos habla del costo de la limpieza de ese pecado, ¿verdad? Entonces, teniendo en cuenta esto, que Dios los bendiga.